Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un privilegio muy importante, muy lindo para mí estar acá con ustedes en esta tarde, noche, ¿no? Un poquito especial porque la verdad que a las 6:30 de la tarde tuve que dejar de trabajar y me bañé y me acosté un rato porque tengo mucha fiebre. Estoy todo transpirado en este momento, me arde un poco la garganta. Y bueno, yo soy de Morteros, acá, provincia de Córdoba, y está lleno de gripe la ciudad. Ya no COVID, pero sí muchísima gripe, ¿no? Y será que ahora me tocó a mí. La verdad que me siento bastante desanimado o débil, no desanimado, sino débil en el cuerpo, ¿no? Este efecto que produce la gripe. Pero más allá de todo eso que les conté, es un privilegio muy grande poder compartir la palabra de Dios. Les invito a que busquemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Y vamos a seguir con el hilo del pensamiento de que el que toma malas decisiones va a tener malas consecuencias, ¿no es cierto? Y acá vamos a encontrar dos hombres que venían tomando malas decisiones en la vida y tuvieron una consecuencia terrible por lo que hacían, pero uno conoció a Jesucristo como Señor de su vida, ¿no? Y pudo cambiar el destino eterno de su alma. Lucas capítulo 23, versículo 32. Vamos a leer hasta el 43. Dice así la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta aquí, hermanos y amigos, la lectura de la palabra de Dios. Acá estamos en un momento cumbre de la vida del Señor Jesús cuando pasó acá en la tierra, ¿no? Él tenía que llegar a esa cruz de dolor, de vergüenza, a ese lugar llamado Calvario, donde muchas personas morían, donde muchas personas que el Imperio Romano condenaba a muerte, morían en ese lugar, figura de que la persona no valía absolutamente nada. Sabemos por los libros de historia que los crucificados en ese lugar ni siquiera merecían ser enterrados, sino que eran tirados en fosas comunes a cielo abierto. Imaginémonos por un instante lo que significará ver un cementerio a cielo abierto, con la descomposición del cuerpo. ¿Por qué no enterrarlo? ¿Por qué hacer semejante barbarie? Porque simplemente esas personas no valían nada para el Imperio Romano y muchas veces también para el pueblo judío. Por eso pasaban por la cruz y después iban a ese lugar que era un basural literal de cuerpos humanos.
Ahora, acá vemos dos personas, dos hombres que no conocemos los nombres de ellos, pero que seguramente tuvieron una trayectoria de vida muy parecida a la nuestra, con respecto a adicciones o a cualquier otro tipo de vicios o cualquier otro tipo de pecado, que no solamente lo perjudicaba a cada uno de ellos, sino que también eran un problema para la sociedad, ¿no? La Biblia los trata de malhechores. Muy probablemente tuvieron que ver con homicidios, con revueltas en contra del Imperio Romano, con crímenes. No sabemos. Lo cierto es que estaban condenados a muerte. Yo quiero que meditemos unos minutos en tres frases de tres grupos de personas distintas que le dijeron al Señor. Cuando estos dos malhechores y el Señor estaban crucificados, esperando de que venga un soldado y quiebre sus piernas para que mueran, cosa que no le sucedió al Señor porque el Señor expiró antes y ninguno de sus huesos tenía que ser quebrado, pero los otros dos muchachos solamente esperaban ese momento. Había tres grupos de personas que fíjense en lo que decían, verso 35. A otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo el escogido de Dios. Esto según el texto sagrado lo estaban diciendo los gobernantes. Gobernantes mayormente del pueblo de Israel, gobernantes de su propio pueblo, del pueblo del Señor Jesús. También seguramente había algún escribano, algún secretario del Imperio Romano tomando nota y verificando que todo esto se haga bien. La cosa que la Biblia nos dice, que los gobernantes le decían, pero ¿cuál es el razonamiento lógico en que si este hombre realmente es el Salvador del mundo? Lo lógico sería que se salve a sí mismo. Fíjense en la Biblia, hermanos, el verso 37 dice que los soldados decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvese o sálvate a ti mismo. Los gobernantes murmuraban de lejos. Los soldados estaban mucho más cerca de la escena, estaban rodeando la cruz, estaban haciendo su trabajo, poniendo su mano de obra. El Señor Jesucristo escuchaba y los apóstoles que estaban ahí podían escuchar que los gobernantes le decían, pero escúchame, a ver, seamos razonables, seamos sensatos. Realmente sos quien decís que sos, lo primero que tenés que hacer es pensar en vos mismo. Y cuando uno piensa en uno mismo, se quiere salvar a sí mismo. Los soldados romanos entrenados para matar, entrenados para conquistar, ellos sabían que para lograr el objetivo de su vida, primero tenían que cuidarse a sí mismos. No tenían que correr ningún tipo de riesgo para que, como dice el dicho popular, ¿no? Soldado que huye sirve para otra guerra. Pero también había, fíjense en el verso 39, fíjense, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. O sea que, tanto desde el punto de vista político, desde el punto de vista del ejército que estaba ahí, de la gente que servía al Imperio Romano, también era el razonamiento de un delincuente que estaba colgado al lado de él, pero también añadió este hombre, salvate a ti mismo y a nosotros, que estamos en este mismo contexto de condenación. Yo quiero solamente meditar en esta porción que acabamos de leer, en que este pensamiento es un pensamiento netamente humano, es un pensamiento de los hombres, o sea, egocéntrico, como somos nosotros por naturaleza pecaminosa, un pensamiento egoísta, un pensamiento yo pienso en mí y vos que tenés poder tenés que pensar en vos. O sea, tanto los gobernantes como los soldados, como el delincuente que estaba al lado de él, le estaban diciendo al Señor, si yo estaría en tu lugar, me salvaría a mí mismo. ¿Cuáles eran las pretensiones que tenía el pueblo de Dios o el pueblo hebreo en ese momento? Que si Cristo era el Mesías, que se sacase los clavos de las manos, que se pare arriba de la cruz, que dé un gran discurso político, que saque al Imperio Romano de su país, que lo librase de los impuestos
que Roma cobraba y que haga un gobierno nuevo, ¿no? Llevándolo de esa manera en un instante al primer mundo, al pueblo de Israel. Así es el pensamiento nuestro. Así es el pensamiento de los seres humanos y lo vemos todos los días. Vemos la ambición de poder, ¿no es cierto?, en los políticos, en los soldados, en los delincuentes y en nosotros mismos, que por ahí criticamos a aquellos que toman malas decisiones, pero quizás nosotros no las tomamos porque no estamos en su lugar. Hoy criticamos al gobierno de Rusia, bueno, criticamos a otros, pero seguramente, hermanos y amigos, si estaríamos en el lugar de ellos, estaríamos tomando la misma decisión. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 de que todos hemos pecado en Adán, como que todos fuimos cómplices, parte y socios de Adán el día que pecó. Ahora, el Señor Jesucristo no respondió a los gobernantes, no respondió a los soldados y tampoco respondió al malhechor que estaba colgado delante de él. Pero el otro, muchachos, fíjense en versículo 40, que también nos representa a nosotros, ¿no? Dice, respondiendo el otro le reprendió o lo retó, diciendo a su compañero, ¿no? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, este muchacho que sabía que de ese día no pasaba, no era una persona seguramente que tenía temores. Ellos sabían que por la vida que llevaban en cualquier momento terminaban en ese lugar. Yo hice el ministerio carcelario durante 2 años en la ciudad de San Francisco y he hablado con personas que realmente sabían por qué estaban ahí, sabían que en algún momento iban a llegar ahí y no tenían miedo a nada, ¿no? No tenían miedo a nada. Era un poco el contexto social de estas 2 personas que estaban crucificadas con el Señor. Pero uno dio un paso muy importante en su vida. Primero, reconoció la existencia de Dios. Un paso que da la mayoría de las personas en este mundo. Primero dijo, ¿no temes tú a Dios? Dándole a entender al compañero, dándole a entender a los soldados que lo estaban escuchando, dándole a entender también a Jesús que tenía a su lado, de que él creía en la existencia de Dios. Pero también él, si ustedes observan, tuvo idea de que existía el temor de Dios. Dice, vos no todavía tenés la caradurez de levantar el gallo o levantar el copete. No sé si me entienden. Vos tenés la caradurez todavía de hacerte el hombre cuando estamos en este contexto, en esta situación. O sea, nosotros como seres humanos, todos tenemos adentro nuestro, en nuestro chip que el Señor puso el día que nos creó, la eternidad. Y todos nosotros, los seres humanos, creyentes o no, tenemos, cuando llegamos a ese momento de estar cerca de la muerte o del momento de partir, tenemos mucho resquemor, tenemos mucha inquietud, mucha ansiedad. Aquellos que no conocen al Señor entran en pánico. Yo he visto, y seguramente muchos de ustedes han visto personas partir a la eternidad con mucho dolor, con mucho miedo, con mucha tristeza. También hemos visto partir a la eternidad creyentes con una sonrisa. Algún día, en otra oportunidad, les puedo contar de un testimonio que sigue haciendo ruido en la ciudad de San Francisco, en una mujer de 33 años, hermana en la fe, que murió de cáncer, ¿no? Y dejó un testimonio terrible, que todavía ahora se habla de él. Ahora, volviendo al tema, que es nuestro tema, ¿no? Este hombre reconoció que Dios existía, reconoció que el temor a Dios existía, pero también entendió que la condenación espiritual existía. Por eso le dijo al compañero, no le estaba hablando de la condenación humana, la condenación humana ya estaba dada, de la cruz ellos no bajarían. Pero él razonó y dijo,
no es que nos morimos en la cruz y muerto el perro se acabó la rabia. Nos van a quedar nuestras andanzas como anécdotas, algunos irán a hablar de nosotros. No, él se dio cuenta de este hombre que estaba lejos de Dios y que estaba muy cerca no solamente de la muerte, sino de la condenación. Y ese, queridos amigos, es el cuadro de la humanidad hoy. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que cuando Dios ve al mundo, no ve los aeropuertos, los shopping, los estadios de fútbol. Cuando Dios ve al mundo, ve un cementerio de personas, un cementerio a cielo abierto. Personas que creemos que las personas que creen que por tener dinero o alguna cuestión están con vida, pero la Biblia los declara muertos en sus delitos y pecados. Entonces nosotros estamos en este cuadro muy familiarizados, muy familiarizados. Ustedes saben que todos estamos condenados a muerte, ¿no? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que vos y yo sabemos que porque somos pecadores, fehacientes pecadores, vamos a morir, estamos condenados a muerte. Pero este muchacho quiso cambiar en su corazón el destino eterno de su alma y fíjense en los pasos que tomó. Yo te invito a que prestes atención, quizás este es el momento más importante. Dice verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos. O sea, lo primero que hizo este hombre fue reconocerse un pecador. Claro que era un pecador, todos somos pecadores, pero no todos nos reconocemos pecadores. Y en el reto, en la exhortación que le estaba haciendo a su compañero, él le está diciendo, nosotros estamos acá, porque estos son el fruto de nuestra vida y de lo que nosotros hemos sembrado, lo estamos cosechando. Ahora, después de reconocer la existencia de Dios, después de reconocer de que estaba condenado eternamente, se reconoció un pecador y fíjense en qué hizo. Verso 42. Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Entendemos que estos dos hombres eran judíos porque el vocabulario aquí es muy judío, muy hebreo. Y le estaba diciendo, este muchacho le estaba diciendo a Jesús, Yeshua, Elohim, Altísimo, cuando vengas a reinar, vos que sos el Mesías, y a poner todas las profecías en orden, acordate de este pobre pecador. ¿Se dan cuenta? Primero, el paso principal es reconocer que soy un pecador. Y reconocerlo de verdad. No solamente en la cuestión de adicciones, no solamente en cuestión de tantas cosas, imposible enumerar, porque ya el libro de Génesis enumera todo lo que somos y lo que sabemos hacer y hemos experimentado muchos de nosotros. Pero la Biblia nos pide que nosotros nos reconozcamos qué es lo que somos. Delante de Dios, por supuesto, en la intimidad con Dios. Y después reconocer que Jesús, que Yeshua, que el Altísimo, que el Todopoderoso, es el único que tiene la solución. Para la condenación eterna que este hombre estaba enfrentando, el único que tenía la solución era Jesucristo. Los gobernantes no le interesaba, los soldados no le interesaba, lamentablemente este compañero, este malhechor que estaba con él, tampoco le interesaba. A ninguno de los tres grupos el Señor le contestó. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo que vino a decir ya lo había dicho. Pero a este, como podés ser vos, como fui yo en su momento, a este el Señor lo escuchó y le prestó mucha atención. Y no solamente que le escuchó las palabras,
sino que le miró el corazón. Mirá, vos que estás acá en este Zoom, en este momento, igual que yo, el Señor está mirando nuestro corazón. Escucha nuestras palabras, ve nuestro cuerpo, pero Él ve nuestro corazón y aún conoce nuestros pensamientos y lo que vamos a hablar antes que lo digamos. Y de la misma manera estaba mirando a este malhechor, que había sido un malhechor toda la vida, que había sido condenado a muerte porque era un delincuente. Pero el Señor pudo ver cómo se arrepintió en su corazón, cómo reflexionó de que el único que podía salvar su vida, cambiar su vida, aunque sea en este último instante, en esta última tarde que le tocaba vivir, era la persona de Cristo, era el Mesías, el escogido de Dios. ¿Se acuerdan que los gobernantes decían, si este es el escogido, si este es el Mesías, bueno, que se baje de la cruz? Este muchacho le dijo, acordate de mí cuando vengas a reinar, porque un día Cristo va a venir a reinar a la tierra. Y Jesús no le dijo, mirá, me parece que es tarde porque te drogaste 20 años, porque vendiste y fuiste esto, porque fuiste un golpeador, porque fuiste un mentiroso. No le dijo eso, sino que cuando vio el corazón arrepentido le dijo, yo te digo, hoy, cuando te toque partir, vas a estar conmigo en el paraíso. Y eso es lo que el Señor te está diciendo a vos también. El Señor vino a traernos vida y una vida abundante. Y aquellos que conocemos al Señor, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, sabemos de lo que se trata una vida abundante. Pero si vos todavía no tuviste un encuentro personal con Él, yo te invito a que tomes muy en cuenta esta acción que tuvo este malhechor o este delincuente. Reconocete un pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores. Reconoce que Jesús ningún mal hizo, dijo, ¿viste? Ningún mal hizo. Reconoce que Jesús es perfecto, que Jesús es divino, que Jesús es la persona de Dios en la manifestación del Hijo, que venía tomando un cuerpo para derramar su sangre y perdonar nuestros pecados. Reconocelo en tu corazón, créelo, aceptalo y decile a Jesucristo que te perdone tus pecados, que vos crees en Él. Si vos tomás esta decisión, esto significa que estás buscando primeramente el reino de Dios. Luego, toda la justicia de Dios va a ser añadida en tu vida, como lo es en la mía, en la de Cristian, en todos los hermanos que están conectados en este momento. Pero todos tuvimos un único, igual punto de partida. Todos estábamos muertos. Todos estábamos en un cementerio cielo abierto, largando olor a muerte. Todos éramos iguales de destituidos ante la gloria de Dios porque ninguno merecíamos ni valíamos ni siquiera que se nos tape con tierra. Ninguno. Pero Cristo te puede perdonar y te puede decir, cerrá los ojos tranquilo porque los abrís en el paraíso. Es una decisión muy importante que si vos la tomás, que si vos lo hacés, eso va a cambiar el rumbo de tu vida completamente. Y luego, cada uno de nosotros, después somos responsables de las decisiones que tomamos. Por eso escuchaba hablar de congregarse, escuchaba hablar de poner motivo de oraciones, escuchaba hablar de contar problemas y pedir ayuda, y escuchar a otros con más experiencia. Bueno, todo eso lo prepara Dios para su pueblo, utilizando herramientas como este ministerio, y en todo el mundo Dios usa a sus hijos para su gloria. Pero primero es esa decisión que se debe tomar. Quiero ir terminando ya con esto, ¿no? Ustedes saben que el hombre piensa siempre así, piensa para sí, pero Dios no piensa de la misma manera.
Tengo algunos versículos anotados acá, bueno, algunos son muy conocidos. Dice que Dios amó tanto al mundo, amó tanto ese cementerio cielo abierto, que dio a su Hijo unigénito, lo dio. Fíjense en que las personas pensamos tan diferente, ¿no? En el Evangelio según San Juan, cuando nos cuenta en el capítulo 18, que cuando los hombres van a detener al Señor para quitarle la vida, aunque el Señor tuvo que demostrarle que nadie le podía quitar la vida, sino que Él ponía su vida, que es muy diferente. Cuando lo van a detener, le preguntan, como oraba nuestro hermano, ¿no? Con ese tono que teníamos antes de conocer a Cristo, haciéndonos los matones, creyendo que teníamos siempre la verdad en todo. Y le preguntan, ¿quién es Jesús acá? Que lo tenemos que detener. Cuando Jesús dijo, yo soy, cuenta el Evangelio según San Juan capítulo 18, que los que fueron a detenerlo se cayeron a tierra, se desmayaron, quedaron inválidos, no podían actuar ni hacer absolutamente nada ante la persona de Dios. Yo soy es el nombre eterno de Dios. Cuando Jesús le dijo, soy yo soy, llévenme, dice que toda la turba, toda la multitud, todos los hombres armados, todos los hombres valientes, preparados para hacer este tipo de detención nocturna, dice que se cayeron a tierra, se desmayaron. ¿Saben qué hizo Jesús? Los puso de pie y le dijo, yo soy. Llévenme a mí, pero dejen ir a los apóstoles. Y así fue como el Señor entregó su vida para llegar a esta cruz. No llegaron a esta cruz igual estos dos malhechores. No, a ellos lo tuvieron que correr hasta que lo agarraron y lo llevaron a la cruz. El Señor vino voluntariamente a la cruz. El Señor tuvo que levantar a los que lo detenían para que actúen y hagan el trabajo que tenían que hacer. ¿Se dan cuenta la diferencia cómo piensa el hombre y cómo piensa Dios? La Biblia dice que Dios es paciente para con todos. Es paciente con los políticos, es paciente con los soldados, es paciente con los malhechores, es paciente con el carpintero, con el mecánico, con el albañil. Es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizás sea esta la noche tuya, amigo, amiga, que nos estás escuchando. La mejor y más importante noche de tu vida. Que le digas a Cristo que entre a tu corazón. Que le digas a Cristo que Él es el Señor y que vos crees en Él. Y la Biblia te va a declarar justo y te va a dar una nueva vida. Es algo extraordinario, que poco lo podemos expresar con palabras y más los que somos, como yo, ignorantes para hablar. No lo podemos expresar, pero es el cambio rotundo para tu vida. Miren, quería terminar leyendo un versículo, si me permiten, Apocalipsis capítulo 3, que tiene que ver con nosotros los creyentes, ¿no? Nosotros, la iglesia de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3. Es el Señor Jesús hablando a las iglesias, ¿no? Y fíjense en lo que dice. Verso 17. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto es una reflexión cristiana. Esto lo estaba diciendo la iglesia. Y muchas veces nos sentimos identificados con esta frase. Y no tengo cosa, perdón, y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos queridos, que ni se nos ocurra pensar
de esta manera. Para aquellos que son recién nacidos en Cristo, que veo que están conectados, que cuentan, que han conocido al Señor, aquellos que tenemos 30 años de creyente, algunos 40, que ni se nos ocurra pensar de esta manera. Por eso este tipo de grupos son buenos, porque yo sé que los que son nuevitos tienen mucha necesidad, y por ahí creen que los que somos más viejos en Cristo no tenemos necesidad. Bueno, quiero que cambies ese pensamiento. Tenemos la misma lucha y la misma necesidad que vos. Y tenemos tentaciones, y tenemos problemas, y tenemos dificultades. Y tenemos mucha debilidad en la carne, igual que vos. Y si a vos te edifica estar en este grupo y escuchando la palabra de Dios, a los que somos experimentados también. Y quizás más, porque lo necesitamos. Y vos vas a ver en tu vida que más pasa el tiempo, más necesitamos del Señor. Por eso no tenemos que caer en esta trampa del diablo que le hizo a estos hermanos, ¿no? Que nosotros no estamos exentos. De ninguna cosa tengo necesidad, y Jesús le dice, ¿no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Sin Cristo no somos nada. Tenemos que aferrar nuestra vida, aceptarlo en nuestro corazón para la salvación de nuestras almas, y luego aferrarnos. Por eso es muy importante congregarse y escuchar consejos, ¿no?, de los hermanos. Cierro con esto. Fíjense en el verso 18. Le dice el Señor Jesucristo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, para que tengas vestiduras blancas y para que descubras la vergüenza de tu desnudez. Fíjense. Luego el verso 19 le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Primero el Señor nos dice que nos aconseja. Después el Señor dice que nos ama. Por eso que muchas veces tiene que disciplinarnos, porque nos ama, como el hijo, cuando es castigado por su papá que lo ama, así somos castigados, dice Proverbio, nosotros por nuestro Dios, porque nos ama. Y finalmente dice el verso 20, yo estoy a la puerta y llamo. Miren, el Señor no solamente que es un excelentísimo consejero, no solamente nos disciplina porque nos ama, sino que nunca se va de nosotros. Si vos estás pasando por un momento duro, que te apartaste del Señor, bueno, etcétera, etcétera, la Biblia dice que vos te apartaste del Señor o yo, pero Él nunca se apartó de nosotros. Él no se va, ¿eh? Él no se va por más que cometamos errores, por más que... Él no se va, porque el pacto que Él hizo en la cruz para salvarte a vos y a mí es un pacto eterno. Y el pacto no se puede invalidar. El pacto es para la gloria de Dios. Así que Jesús, si nosotros nos creemos autosuficientes y queremos hacer la nuestra y lo queremos dejar afuera, ¿saben dónde Él habita? ¿Dónde permanece? En la puerta del corazón, golpeando, esperando que nosotros le abramos para reanudar la comunión. Que así, hermano, Dios nunca se fue de al lado nuestro. Nosotros muchas veces nos vamos del lado de Él. Ni hablar, yo me hablo de mí, ¿no? Pero Él no se va nunca del lado nuestro. Porque ese es el pacto del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. ¿Saben qué estaba haciendo Jesús cuando los malhechores, cuando los gobernantes, cuando los soldados lo criticaban? Él estaba orando, intercediendo por la humanidad. Eso dice Hebreos 7:25. Él estaba orando. Saben que muchas veces cuando nosotros estamos en nuestras actitudes lejos de Dios, Él está intercediendo perpetuamente por nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Así que no hay algo más maravilloso en la vida, en la tierra, en el mundo, que tener a Jesucristo en el corazón. No hay nada más maravilloso. Y no es un Dios
que puede olvidarse, que se puede ir de nosotros, que dice, bueno, que vuelva al cementerio. No, bajo ningún punto de vista. Él nos garantiza que nosotros cerramos los ojos en la tierra y lo abrimos en el cielo.